Paz en la presencia del Señor. Bienvenidos a todos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Marcos 3, 1 al 6. Jesús y la religión. Jesús y la religión. Vamos a ver esa palabra de Dios. Marcos 3, del 1 al 6. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oremos. Padre, queremos pedirle su bendición para este servicio. Hay personas que han venido buscando, Señor, una respuesta a su necesidad, Señor, una restauración para su vida. Oramos para que sea usted, a través de su Santo Espíritu, hablando a nuestros corazones, instruyéndonos, que podamos, Señor, recibir la palabra incorruptible que nos haga crecer y ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, el texto de esta mañana tiene que ver con la religión. Tiene que ver con la religión, tiene que ver con el templo y tiene que ver con Jesús. Voy a primero dividir el texto y después voy a hacer unas explicaciones. Primero, el texto tiene 4 partes. La primera parte lo constituye el versículo 1 y el versículo 2. En estos versículos aparecen los 3 personajes principales de este relato. Los 3 personajes principales de este relato. Verso 1 y verso 2. Verso 3 y 4 es la acción de Jesús. La acción de Jesús. Los personajes principales, la acción de Jesús, y el verso número 5 nos habla acerca de 2 momentos en la respuesta de Jesús. Es decir, Jesús es el personaje principal del verso 5, pero ahí va a mostrar 2 acciones con respecto a los religiosos y con respecto a lo que ellos están haciendo en este momento. Entonces, y el versículo 6 es la conclusión. Entonces, el verso 1 y 2, los personajes principales. Verso 3 y 4, la acción de Jesús. Verso 5, la respuesta de Jesús ante los religiosos. Verso 6, la conclusión del relato. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Qué es lo que nos ha traído aquí? Lo voy a explicar de la mejor manera posible para poder mostrarles un poquito de lo que implicaba para Jesús su predicación y su enseñanza. Hay 3 cosas que Jesús atacó en todo su ministerio público. 3 cosas. Bueno, yo podría añadir hasta 4, pero digamos que 3 grandes instituciones fueron atacadas por el Señor. Siempre. ¿Por qué razón? Porque Él no estaba en desacuerdo con estas instituciones. Lo que a Él le molestaba era la actitud, lo que habían hecho los religiosos con las instituciones que se habían establecido. Entonces, tres grandes instituciones y posiblemente una 4ª razón por la que fue atacado. Primero, lo primero que Jesús atacó fue el templo. Hay textos específicos donde Jesús muestra una actitud con la cuestión del templo. ¿Por qué razón? Porque ellos habían hecho del templo algo sumamente mayor, algo incluso más importante que Dios. El templo servía para mantener el sistema religioso. Claro, servía también como banco y servía para mantener una cantidad de hegemonía
que los religiosos tenían para tener en opresión al pueblo. Entonces, si usted nota, desde que Jesús inicia su ministerio, nos manifiesta que en todo momento, solo por el Evangelio de Juan sabemos nosotros que Jesús se acercó a Jerusalén. Pero si no fuera por el Evangelio de Juan, podríamos creer que Jesús tenía un desapego por las cuestiones del templo, por las celebraciones que se hacían en el templo. Entonces, incluso Juan el Bautista, cuando inicia su ministerio, está bautizando en el desierto. Ellos, tanto el Bautista como Jesús, tienen un desapego por las cosas templarias. No están ahí ellos. Jesús no es amigo de los que usan el templo para explotar a la gente. Jesús no es amigo de los que usan el templo para mantener la economía de sus familias. Ahora, en segundo lugar, la segunda institución que Jesús atacó es el día sábado. Diga conmigo el día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado se utilizaba de una forma abusiva por los religiosos. Dios había mandado en el Antiguo Testamento que tenían que guardar el día de reposo, pero ellos exageraban, tenían exageraciones terribles con respecto al Shabbat, que ya se las voy a estar contando. Y una de las cosas que vamos a ver en este texto es ese repudio de Jesús con respecto al día sábado mal practicado. Sábado mal practicado. El sábado tiene que ser usado en beneficio del hombre. Y esto tiene que ser algo claro que ya vamos a ir entendiendo a través del texto. Pero la segunda elemento, la segunda institución es el Shabbat. Los religiosos mantenían el día de reposo, pero a su propia conveniencia. Los religiosos mantenían el día de reposo, pero para sacar el beneficio para sus propios, digamos, intereses. La tercera institución que Jesús atacó es el ayuno. Y fíjese que es algo tremendo, porque a Jesús lo atacaban porque le decía, ¿por qué no ayunan tus discípulos y tú? Porque en el Evangelio de Mateo a Jesús, y sin decir algo que está fuera del Evangelio, porque se le ataca diciendo que es comedor y bebedor. Es decir, Jesús no compagina con los ayunos hipócritas de los fariseos que se hacían, hermano, 2 veces por semana. O sea, la ley mandaba un ayuno anual, el Yom Kippur, pero los fariseos ayunaban 2 veces por semana y se mostraban ante el pueblo con aquella decadencia, se despeinaban, no se bañaban y mostraban que estaban ayunando. Entonces, y los discípulos de Jesús y Jesús no ayunan, hermano. Entonces es interesante, porque a cada una de estas cosas Jesús les dio respuesta. Ya se las voy a explicar. La cuarta cosa que quiero añadir con respecto a los ataques, las 4 cosas que le atacaban a Jesús, es que él comía con prostitutas, publicanos. O sea, si hay algo que al religioso le cae mal, es que Jesús se siente con las prostitutas y con los pecadores de su tiempo. O sea, fíjese, hermano, que si tenemos una mente religiosa, podemos caer en la misma situación que los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos atacaban a Jesús por el hecho que el templo él no le tomaba la relevancia importante. Entonces, cuando hay gente hipócrita o religiosa, tiene una actitud así. No, es que este no viene al culto, es que este nunca viene a la iglesia, por eso le va mal, por eso es que está como está, por eso es que está enfermo, por eso es que está padeciendo. Es religioso, es religioso. Bueno, no voy a decir nada, pues, porque igual por eso te cayó el pelo, ¿va? Porque no venías el domingo a adorar. Entonces, la segunda cosa, el religioso ataca a la otra persona porque de alguna manera no hay una, ¿verdad? Entonces, el religioso quiere ver que la gente aguante hambre, ¿va? Yo les contaba la vez pasada que oigo a un pastor que dice que ya ayunó, el ayuno que él hizo es más grande que el de Jesús, porque él ayunó ya 41 días y Jesús solo ayunó 40. Por Dios, hermano, sí, esa es la más grande hipocresía que puede decir una persona. Porque, pero hay gente que dice, si no ayunas, ¿verdad? No estás en nada en lo espiritual, ¿verdad? Y hay otras personas
que de igual manera, ¿verdad? Si no tienen un amor por el día domingo, si no te ven a la iglesia, ya te consideran un pecador. Pero hablemos de la cuarta, sentarte con prostitutas y publicanos. O sea, un religioso que vea que a la iglesia viene una persona en adulterio, que viene una persona que está viviendo una vida, digamos, dividida porque tiene dos hogares. Y uno dice, allí viene el espíritu religioso. ¿Va? ¿Y este qué está haciendo aquí? Si este tiene amante. No dicen amante, dicen la otra mala palabra. ¿Va? Y yo lo he visto, ¿va? Porque esta semana hablé con alguien y me dice, pastor, es que es preocupante. Me dijo, yo estuve en una reunión y este señor vino con una muchacha menor que él, me decía. Y solo porque nosotros andamos chambreando de él, él va a componer su vida. No la va a componer, no la va a arreglar. Pero es que somos religiosos y nos creemos superiores porque no hemos cometido esos pecados mundanos, ¿verdad? Yo no fumo, yo no tomo, no bailo pegado, ni tengo amante, no ando semidesnuda en la calle, yo me cuido para no dar mal testimonio. Es que ese es el problema. El problema es que si medimos nuestro cristianismo, nos vamos a topar con una cosa bien fea, bien dura, que es la misma que está pasando aquí. Que hemos creado una religión y hemos puesto el templo, el culto como lo máximo en nuestra vida. Y entonces nos creemos que somos protectores de esas cosas y nos creemos que podemos juzgar la vida de las demás personas. Pero, ¿qué hizo Jesús ante estas cosas? ¿Qué hizo Jesús ante esto? Ya te lo explico rápido. Primero, el versículo 1 y 2 nos habla de los tres personajes principales. Jesús, el hombre de la mano seca y los religiosos. Jesús, el hombre de la mano seca y los religiosos. Veamos dónde se dio este incidente. Se dio en el culto en la sinagoga. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en la sinagoga se leía la palabra de Dios, se adoraba a Dios y era como que Jesús entrara por esa puerta y comenzara a caminar por todos estos pasillos. Imagínense ustedes que Jesús entra en esta mañana en el Taber de Cojutepeque y entra por esa puerta, camina por en medio de nuestro culto, de nuestro tiempo de adoración. Y yo me hago la pregunta, ¿qué vería Jesús? ¿Qué miraría Jesús? ¿En dónde él pusiera su atención? ¿En dónde él pusiera la atención? Entonces, en el verso 1 y 2 nos habla de que Jesús entra en la sinagoga y los religiosos lo observaban. Diga conmigo, los religiosos lo observaban. Vamos a ver si viola el sábado. Vamos a ver si hace una obra. Estaban esperando que Jesús, trabajara, hiciera algo como para decir, si este llega a hacer algo en contra de la ley del sábado, le vamos a ir a poner el dedo. Entonces, el texto bíblico en griego está diciendo que están así, mira, están en el culto de la sinagoga, pero están viendo de reojo. La palabra que ocupa, esa es pareterón, que quiere decir ver de reojo. Entonces, yo me imagino que estos religiosos hipócritas estaban sentados, ¿verdad? Y vieron venir a Jesús, ¿verdad? El comilón y bebedor, ¿verdad? Y este que viene a hacer aquí, ¿verdad? Entonces, pero si llega a hacer algo, le vamos a poner el dedo. Vea lo que dice el 1 y 2, nótelo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces ahí vemos los tres personajes: Jesús, el hombre de la mano seca. Fíjese que con respecto al hombre de la mano seca, en estos dos versículos, en Lucas, no lo vaya a buscar, en Lucas 6:6 dice que era la mano derecha. Entonces, ¿por qué quiere mostrarnos eso Lucas? Porque lo que nos quiere mostrar es que este señor no podía trabajar. En una cultura agrícola donde el día a día tenías que estar trabajando en la tierra, ser un agricultor,
y tener tu mano dañada te impedía trabajar. Entonces diga conmigo, no trabajaba. Igual que yo. Entonces, huechos, aquí hay un montón de trabajadores. A las 3:30 van para allá, para San Salvador. 3:30 tempranito, 4 de la mañana esperando ahí en la oscuridad. ¿Va? Yo a veces cuando voy para San Salvador yo veo a estar algún hermano, ¿va? Pero cuando ya veo que hay hermanos, pues con otras hermanas, ahí ya, no, ya me voy, ahí los dejo, los dejo en paz. ¿Va? Entonces, en lo oscuro, hermano, a plenas 3:40 de la mañana paso por ahí. Pero ¿qué sucede? Los religiosos observaban a Jesús a ver qué es lo que hacía. ¿Qué es lo que yo veo de Jesús? Que Jesús puso sus ojos en el más necesitado, porque él tenía la mano seca. La palabra mano seca, la palabra seco en griego, serán, quiere decir que no es que nació con una enfermedad congénita, sino que quiere decir que o se enfermó o se dañó la mano en un accidente. Es en el tiempo en que está conjugado, quiere decir que en un momento determinado él se quedó con la mano dañada. Entonces, tenemos por un lado a los religiosos que están viendo qué le van a sacar a Jesús. Por otra parte tenemos al hombre de la mano seca que no puede trabajar porque no tiene su mano restaurada para trabajar en el campo. Y hay tradiciones en los evangelios apócrifos que dicen que este señor era albañil y que a través de esa necesidad él conoció a Jesús. Claro, los evangelios apócrifos no dicen la verdad, hermano. Entonces, pero no todos, ¿verdad?, tienen ciertas verdades. Algunos tienen algunas ideas buenas que podemos sacar de ahí. Pero este hombre, digamos que hubiera sido albañil, digamos que hubiera sido agricultor, no podía trabajar. Ahora, veamos, ya presentado el escenario, la sinagoga, el culto, Jesús entra a la iglesia y comienza a ver qué es lo que está pasando. Veamos el 3 y 4. Aquí aparecen dos movimientos, diga conmigo, dos acciones. La primera acción de Jesús es darle una orden al hombre de la mano seca. Y la segunda acción de Jesús es una pregunta a los religiosos. Una pregunta a los religiosos. Vuelvo a repetir. El verso 3 y 4 tienen que ver, uno, con primeramente darle una orden al hombre de la mano seca. Y segundo, una pregunta a los religiosos. Vea el 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ese es el versículo trascendente. Este versículo 3 es un versículo trascendente. Pero veamos el 4. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. El hombre estaba por allá. Jesús lo puso en medio y le hizo una pregunta a los religiosos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Entonces les voy a hacer la pregunta a ustedes: ¿es lícito sanar a este hombre en el día de reposo? ¿Es lícito que le sanemos a este hombre en el día de reposo? ¿O no es necesario que lo sanemos hoy? Ahora te voy a decir por qué. Fíjate bien, los religiosos habían establecido cuestiones del día sábado. Una cosa era, poneme atención, decían ellos que no era necesario hacer ningún trabajo ese día. Era prohibido, hermanos, óigame bien, si caía un muro sobre una persona, era prohibido que usted fuera a levantar las piedras para sacar al hombre. Lo que determinaban ellos que lo único que podía hacer era quitarle las piedras de la cara para que respirara, y hasta que se acabara el sabbat usted podía ir a liberarlo, hermanos. Entonces, la única manera, oíme bien, lo único que permitía la ley, o sea, ellos, el invento de ellos, es que si una persona estaba enferma, solamente se le podía dar el auxilio mínimo, es decir, esperar que estuviera en la cama y darle posiblemente en ese momento, posiblemente usted le podía dar alimento, pero usted no le podía curar las heridas, usted no podía darle medicina, usted no podía ayudarle a la persona en la cama. Pero eso era un invento, diga conmigo, un invento. La ley no decía eso. La ley lo que prohibía era trabajar en el día de reposo, pero ellos habían inventado la religión a su manera. Pero eso sí, estaban en el culto. Estaban en el culto. ¿Qué ven ustedes aquí de malo?
Este hombre no se estaba muriendo. Por lo tanto, no era necesario curarle la mano, porque el pensamiento religioso es que espere hasta mañana, ya mañana se puede sanar, que espere hasta la otra semana, ya la otra semana se puede sanar, pero hoy es Sabat y en Sabat no puede curarse a un enfermo, porque eso va contra la ley. Por Dios santo, que no estás viendo que el hombre no trabaja, que no estás viendo que el hombre no puede ser agricultor, que no estás viendo que al hombre no le pueden dar trabajo, porque su mano tiene una enfermedad. ¿Qué es lo que está viendo usted aquí? Que a veces la religión deshumaniza. Y mire, hermano, yo le quiero decir esto de todo corazón. Nos hemos vuelto una iglesia deshumanizada, porque en la iglesia usted ya sabe cuál es el cuento. Hoy el pastor va a hablar del amante, hoy el pastor va a hablar de dejar esto, el vicio y lo otro. Entonces como que ya el sermón, ¿verdad? Ya lo conocemos. Pero por estarle exigiendo a la gente que ore más, que ayune más, que venga más a la iglesia, a veces la gente se vuelve tan religiosa que piensa que porque viene el domingo, eso es todo lo que le tiene que dar a Dios. Así pensaban estos, así pensaban ellos. Si nosotros cumplimos el sábado, nos importa un pepino la gente. Si nosotros le cumplimos a Dios, estamos salvos, estamos bien. Y muchas iglesias hoy en día son así. Construimos grandes templos, ponemos grandes equipos de iluminación, aire acondicionado. Pero cuando usted revisa la parte humana de las personas, la parte humanitaria de las personas, ¿sabe qué resulta? Que la iglesia está llena de estafadores, gente egoísta, gente soberbia, gente que no le ayuda a nadie, gente que se cree la gran cosa. No oigo amenes. En otras palabras, no es solo andar viendo si alguien fuma o no fuma. El problema es que la gente, muchas personas que ya están en la iglesia, tienen malos sentimientos. Le hacen daño a las demás personas. Y piensan que porque vienen un ratito el domingo, eso les da el aval para dañar a otros. Así estaban pensando ellos. Este señor aguantando hambre y ellos en su culto. Mire, hermano, yo se lo digo de todo corazón. Yo entiendo que aquí en la iglesia a la gente que no tiene cómo comprar un plato de comida, se le regala. Porque si nosotros se lo vendemos y sabemos que hay hermanos que recogen basura para vivir, entonces quiere decir que hemos perdido el rumbo. Pero es que en la vida lo que está mostrando Jesús aquí es una cosa, que usted puede llegar a la iglesia, puede llegar a un culto y notar algo, que en esa iglesia no está adorando a Dios, que lo principal en esa iglesia no es Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Me daría mucha tristeza que el Señor Jesús viniera y dijera: mira qué bonito cómo tenés el grupo de alabanza, mira qué bonito cómo tenés el templo, mira qué bonito cómo se reúne la gente el domingo, pero te voy a decir una cosita: vos maltratás a tu esposa, no le dedicas tiempo a tus hijos y sos una persona codiciosa con el dinero. Todas esas cosas se tapan en la iglesia, porque los pecados de la iglesia es el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, el bolo. Pero las cosas más profundas, las que están más arraigadas en nosotros, como el hecho de que a nosotros muchas veces nos importa un bledo nuestra familia, a eso nadie le importa. Y probablemente hay personas en tu misma casa que están con la mano seca y nadie les pone atención, a nadie les importa. Les voy a contar de mi corazón cosas que me han pasado. El evento de parejas de este año, que estuvo maravilloso, el año pasado, perdón, fue un fenómeno. Porque hubo aquí, hermano, estuvo Ricardo Quintero, hubo más de 400 personas. Pero ¿sabe qué? Yo tenía a mi esposa
peleada en la casa conmigo, llena de furia y de enojo, y me dijo: no voy a ir con vos a la iglesia. Claro, evento de parejas, y que no esté la esposa del pastor. ¿Qué quería ella? De la gran cólera, porque yo soy mal portado. Usted me ve aquí bien bonito y todo, pero yo soy pecador, hermano. Entonces la señora se me encabrita, se me enoja. ¿Ah? Vengo yo aquí y vengo a orar por todos ustedes, en el nombre del Señor, y la gran oración, y todo chillando y todo quebrantado, y yo con mi matrimonio hecho pedazos. Pero es que hay que mantener las apariencias. Hay que mantener las apariencias. Entonces hay que traer a la mujer del pastor aquí, que medio se ríe, para que crea la gente que todo está bien. No les voy a mentir. Hay momentos en mi matrimonio que pasamos de la patada. Pero ¿sabe dónde está el valor que Dios nos da a nosotros? Que cuando yo estaba aquí en esta reunión, yo me sentía pero de la patada. El Espíritu Santo me hablaba a mi corazón: anda a pedirle perdón a tu señora, deja de ser hipócrita. Yo creo que el Espíritu, o Satanás, o Víctor es el que me estaba diciendo ahí, anda a arreglar tu vida, pecador. Entonces, pero yo me sentí miserable, porque yo decía: ¿cómo voy a ministrarle a toda esta gente si yo mismo soy un fracasado? Pero ¿sabe cuál es el problema? Es el crédito que nos damos nosotros mismos y la mentira cristiana. No, si ya fui al culto, ya estoy en la iglesia, ya estuvo, si ya el domingo es el día de Dios. Y ese es el problema. Habemos personas aquí que solo cuando estamos en la iglesia y cuando es domingo nos portamos como cristianos, pero allá afuera, cuando alguien nos pide un plato de comida, no le damos ni un plato. Eso se llama ser deshumanizado. Eso se llama ser religioso, porque usted es un refino hipócrita que ha puesto su vida dominical, su vida eclesiástica, y usted cree que con eso ya es suficiente. No es así. Y la alabanza de esta semana es esa: no basta solo con... ¿Qué dice? No es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Es que el evangelio es acción. El evangelio es humanización. El evangelio es irle a darle de comer a los adultos mayores en la boca. Bien limpitos estamos aquí, bien bonitos estamos aquí, pero no hay humanización. Hemos puesto la religión por encima del ser humano. Y Jesús revierte eso y les dice a esta sinagoga: mientras no pongan a los hombres, al ser humano, en el centro, aquí Dios no va a estar. Porque hay iglesias que son más para pedir pisto. Hay iglesias que son más para hacer un show. Hay iglesias que lo único que se habla ahí es de cómo prosperar. No, señores, dejen de hacer el culto y váyanse allá donde hay gente sin comida y denle de comer. Ensúciense en las manos. Vayan a los cantones, vayan a las zonas rurales, vayan a las comunidades donde la gente necesita ropa. Y usted que tiene un guardarropa grande, con ropa, porque ya la ropa que tiene es vieja. Pero cuando es de regalar, regala lo peor, regale lo mejor, papito, regale lo mejor. Vine, terminé el evento y fui donde mi esposa a pedirle perdón. Cintia, ayúdame a cambiar, yo te voy a ayudar a ti, tú ayúdame a mí, y nos perdonamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay un montón de fariseos que solo son leyes, que solo son dominguitis, que solo son cultitos, pero a la mujer la tienen mal, hombre.
y no sienten nada con estar en la iglesia, sabiendo que están peleados con la mujer o con el marido, que lo que deberían de hacer es sentir carga de corazón e ir a buscar y perdóname. Esa insensibilidad, esa dureza de corazón es la que yo no quiero que usted desarrolle. No lo haga sabiendo que se está acostando con el esposo de una persona que usted no conoce. Y usted viene al culto bien tranquila y está bien que venga a la iglesia. Pero si usted no siente nada en lo que está en la iglesia, en lo que escucha la palabra, quiere decir que usted se ha vuelto un fariseo hipócrita. ¿Y qué ha puesto la iglesia por encima de Dios? Porque cuando Jesús llegó, lo que demuestra es que allí no estaba Dios. Allí estaba el humanismo, allí estaba la religiosidad hipócrita, pero Dios no estaba. ¿Por qué? Porque a los necesitados no lo estaban cuidando. Y podían haber hecho algo por él, pero no hacían nada. ¿Qué hace Jesús? Les pregunta: o sea, ¿es que ustedes quieren que yo me espere 3 días para curar a este señor? No, porque Jesús puede sanar, porque ser cristiano no es solo los domingos. Ser cristiano no es solamente no tener amante, no fumar, no tomar. Ser cristiano es dar el servicio a otros. Ser cristiano es preocuparnos por la gente que trabaja con nosotros. Ser cristiano implica que usted le dé un abrazo a una persona que está enferma. Ser cristiano implica que usted no se quede con el domingo sentadito cómodamente. Ser cristiano es ser humano. Y si es necesario tocar a un anciano, eso es más grande, eso es más loable que el venir a hacer 3 Padres Nuestros aquí. Ayudarle a una persona con un consejo, regalarle unos $10. La humanidad por encima de la religión. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos míos? ¿Sabe por qué? Porque una vez que les preguntó, mire lo que hicieron ellos. Cuando les dijo, o sea que es correcto sanarlo hoy o esperar más días. Mire lo que dice el 4. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué se quedaron callados? Porque no tenían nada que decir. Diga conmigo: porque no tengo nada que decir. Mire, hermano, es que la fe y el cristianismo no es andar repitiendo versículos bíblicos. Esto lo que querían es que la ley de Moisés dice así, es que Moisés dice de la siguiente manera. Y así hay un montón de leguleyos en las iglesias. El Señor aquí, el Señor allá, Dios le bendiga aquí, Dios le bendiga allá. Mentira, si no le das de comer a la gente. ¿Ah? Es que somos buenos para la religiosidad, pero como no tenían nada, porque ¿qué le iban a decir? Pues, ¿qué le iban a decir? Si el hombre necesitaba ser curado, pues se quedaron callados. Ese es el silencio que hay en la iglesia evangélica cuando les pide usted practicidad. El evangelio es práctico, no es de leyes, no es de estar metido el domingo, el lunes aquí. Vaya y practique un versículo en la Biblia y usted va a ser poderoso. Practique el evangelio. Mire, yo conozco personas que le andan, mira, una persona ahí le dijo, mira, tu esposa te echó, vení, dormiste aquí, dormí en mi cuarto, dormí aquí en el fondo, te voy a ayudar. Pasó la crisis, el hombre regresó con su esposa y ya estuvo. Hay otros que le pagan los estudios a personas que no son hijos de ellos. Y nadie anda diciendo nada y no cuentan nada. Ese es el evangelio, mira. Cuando uno se da cuenta que hermanos de la iglesia han hecho grandes caridades. Hay hermanos que me dicen, pastor, estoy cuidando a mi ex esposa. ¿Y cómo la cuida? Estoy llegando porque ella está enferma. Yo ya no vivo con ella desde hace 20 años, pero la llego a cuidar porque mis hijos no tienen tiempo. ¿Sabes qué es eso? Eso es cristianismo.
Ay Dios, que vamos a ir a cuidar a la ex mujer. ¿Cómo no? Ya vamos a ir a cuidar. Ay, que se muera esa vieja, va. Después que te dio 2 hijos, después que te dio momentos de felicidad y de amargura también. Pero ese es el problema. El cristianismo es algo sobrenatural. No lo metan en el templo. No tengan su vida cristiana solo aquí en los 20 minutos de canto, en la ofrenda y en la media hora de predicación. No se encierren en el templo. No se encierren en la religión. No se encierren en la hipocresía farisaica. Vayan y hagan el bien y manifiesten al mundo que ustedes son luz en medio de este mundo corrupto y pecador. Hoy más que nunca necesitamos ser inteligentes. Más que nunca. Porque la inteligencia artificial nos está quitando el puesto. Y si no hay una persona inteligente que maneje esto se lo va a comer a usted. Usted es más inteligente que esta porquería, que vale 200 pesos. Usted, claro, aquí hay de iPhone, no sé qué, todas las 22, no sé qué, o sea, yo no sé mucho, 14 Plus, yo no sé, Pro Max, o no sé. Pero usted tiene que ser más inteligente que eso. Vivimos en un mundo que necesita gente que ayude a los otros, que le colabore. Y eso es lo que Jesús hizo. Les dijo: su religión hipócrita me sale sobrando. A mí lo que me interesa es que le hagan bien a la gente. Y si ustedes me conocen a mí como su Señor y Salvador, vayan y hagan el bien a los demás. Y déjense de cosas que solamente con venir a la iglesia el domingo ya creen que están haciendo todo el cristianismo que pueden hacer en sus vidas. Sírvanle a Dios afuera. Sean humanos. Mire, fíjese que honestamente no puedo llegar ahora, mañana voy a llegar. Cúmplanlo. Mire, le voy a pagar mañana. Pague mañana. Sea humano. Sea de carne y hueso. No sea como estos señores que habían perdido el amor por el ser humano. Entonces, cuando les hace esa pregunta y se quedan callados, es el mismo silencio que hacemos nosotros. Porque no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Ahora vea el 5 y con esto cierro. Entonces, mirándolos alrededor, ¿quién había venido a ver a quién? Los religiosos veían a Jesús para ver si iba a hacer algo el día sábado. Ahora Jesús se les queda viendo así. Dio la vuelta. La palabra en griego quiere decir que dio la vuelta. Entonces, en esta mañana Jesús da la vuelta. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. A ver, religiosos. A ver, religiosos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ellos querían acusar a Jesús y ahora Jesús nos acusa con su mirada y nos enseña algo. Oíste bien, mira lo que dice. Ahí estamos, 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus. Mira, el hombre de la mano seca tenía la mano la tenía enjuta, la mano la tenía seca. Pero los religiosos todos ellos eran más duros. Tenían sus corazones endurecidos, sus vidas endurecidas, sus mentes endurecidas y su corazón endurecido. Y a mí me da miedo que nos pase como a la iglesia de Sardis. La iglesia crece, viene más gente, pero si la calidad de vida de nosotros no mejora, quiere decir que no estamos haciendo nada. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús llegó a esa iglesia en Sardis y allí se da el versículo, uno de los versículos más tristes de la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, entraré a él y cenaré con él y él
porque esa iglesia había sacado a Jesús. Si nos volvemos gente que solo somos cancioncitas de la alabanza, que solo somos cultitos y que solo somos venir a salir del compromiso, va a haber un día donde Jesús se va a ir de aquí, porque Él no está donde hay religión. Él no está donde hay religión. La religión es una creación humana. Desde que el hombre se asoció, comenzó a entender que hay un ser superior y comenzaron a crear religiosidad. Pero antes que el hombre creara la religión, Dios había creado al hombre. Entonces lo primero no es la religión, lo primero es el ser humano. Y si usted no le da de comer a sus hijos, usted no es cristiano. Y si usted le pega a su mujer, usted no es cristiano. Y si usted es capaz de dejar a su familia tirada sin una cuota alimenticia, usted no es cristiano. No se engañe. El hombre es primero que la religión. Y Dios nos habla en esta mañana y nos dice: miren, señores, en una iglesia donde el ser humano es el principio y el fin del beneficio de esa iglesia, ahí está Jesús. Porque si nosotros nos preocupamos más por las comunidades, nos preocupamos más por las brigadas médicas, nos preocupamos más como iglesia por esas cosas, y en la vida personal nos preocupamos por las personas, quiere decir que nos preocupamos por lo de Dios. Pero si nos preocupamos más por hacer más cultos, por hacer más alabanza, más horas, estamos perdidos. Si allá afuera vamos a seguir siendo la misma gente ingrata, la misma gente deshumanizada y las mismas personas egoístas que no se preocupan por nadie. Y Jesús nos mira. 5. Entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido. O sea, dos sentimientos: enojado, pero la tristeza equilibraba su enojo. Por la dureza de sus corazones dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. La pregunta que vamos a hacer es la siguiente: ¿qué tan humanos somos? ¿Qué tan religiosos somos? Que somos capaces de dejar tirada a los hijos, tirar a la familia, y nos refugiamos en el culto dominical, en el culto del miércoles, en el del viernes, por no cumplir nuestras labores. Mire, voy a hacer más, y no me convendría, pero lo voy a decir: aprenda a ser una persona que verdaderamente su vida cristiana la viva en la casa, en la calle, y no aquí. Aquí no lo va a ver Dios. Lo que Dios ve es lo que usted hace allá afuera. Allá afuera. Porque en Isaías 1 Dios les dice: estoy cansado de sus novenulios, estoy cansado de sus fiestas de guardar. Cuando ustedes canten y levanten las manos, no veré sus manos, no veré sus labios, lo que me cantan, sino que veré sus manos manchadas de sangre, porque han sido injustos. ¿Qué es lo que ve Dios en una iglesia cuando viene? Él ve cómo nos hemos comportado allá. Y si aquí venimos solo a hacer acción religiosa para poder alivianar nuestra carga moral, entonces, hermanos míos, nos falta mucho que aprender de Dios. Porque Dios no está viendo eso. Dios está viendo cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus empleados, cómo te llevas con tus compañeros y cómo te llevas con tus hermanos en sangre. Eso es lo que ve Dios. Lo que hacemos aquí tiene sentido si usted allá respeta. Y si usted allá respeta y ama,
aquí su alabanza y su adoración va a ser recibida por Dios, pero no al revés. No vengamos a fingir y arañarnos la cara. Si allá afuera odiamos, hipócritas, dañamos a la gente y le hacemos daño a la gente que nos rodea. Dios lo que ve es la sinceridad de nuestros corazones. No se endurezca a tal punto que venga a la iglesia y que usted venga aquí todos los domingos y siga haciendo las cosas allá afuera. Eso no, porque entonces nos hemos convertido en fariseos del tiempo de Jesús. Fariseos sin sentimientos, fariseos religiosos que solo el culto, pero nada de amor para con el prójimo. Y en el prójimo está Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.